Hoy día está un relámpago en la China hoy día. Bueno, 8:43. Vamos al tema inmediatamente con Giovanni Atarihuana. ¿Cómo le va, mi estimado Giovanni? ¿Me escucha bien? Muy buenos días, Jimmy. ¿Qué Un tal? saludo a toda la audiencia, a Omar, a Alondra. Es un placer compartir un café con JJ. Muchas gracias, muchas gracias. Acá también estamos de café, le cuento. Oiga, mi estimado Giovanni, ¿cómo usted? Ayer escuché voces emocionadas, bueno, después de 32 días de huelga de hambre, el hecho de que la Corte Constitucional haya declarado que sí, que la ley es constitucional e importante. No obstante, tampoco es, por decirlo de alguna manera, en lo sustancial de aplicación inmediata. ¿Usted también califica, Giovanni, como una victoria para los maestros lo que decidió la Corte Constitucional? Jimmy, la sentencia de la Corte Constitucional, sin duda alguna, es una victoria no solamente para el magisterio, sino para la comunidad educativa y, por tanto, para el Ecuador entero. Porque, ¿qué resulta? En primer lugar, la Corte ratifica la constitucionalidad de todas las reformas que se hizo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Correcto. Esa es la primera victoria, porque usted recuerda, Jimmy, que por autoría intelectual del exministro Mauricio Pozo, apareció un comedido que presentó una demanda de inconstitucionalidad. Así es. Y lamentablemente el presidente Guillermo Lasso, a través de su secretario jurídico, en la audiencia pública del 28 de junio, le pidió a la Corte declare inconstitucional todas las reformas, con lo cual quedábamos en cero. Por Claro. eso es que cuando la Corte dice que las reformas son constitucionales, se aprueban y entran en vigencia inmediata una serie de elementos que vale la pena que la comunidad lo sepa. Tienen que ver con programas educativos, por ejemplo, de la erradicación y la prevención de la violencia sexual en los centros educativos, algo que a los padres de familia, por supuesto, nos preocupa. Establece de manera inmediata la vinculación de más de 6,000 maestros que fueron despedidos en medio de la pandemia. Establece el derecho a la seguridad social, al IES, de 13,000 educadores comunitarios. Se reforma el bachillerato y da paso a nuevas alternativas para la juventud ecuatoriana. Los distritos educativos pasan a ser nombrados por concurso, ya no a dedo por el gobierno de turno, lo cual redunda, por supuesto, efectivamente en la calidad educativa. En el caso del magisterio, por ejemplo, se reconoce que el maestro trabaja no solamente en el aula, sino que tiene que preparar clases, que tiene que corregir tareas, que tiene que capacitarse, y que el maestro entonces en la unidad educativa va a ir 25 horas pedagógicas, lo cual por supuesto es un avance desde el punto de vista de la no precarización del magisterio. Entonces estas medidas, por ejemplo, mi estimado Jimmy, son de cumplimiento inmediato. Por supuesto, hay dos ámbitos en los cuales la Corte establece la constitucionalidad condicionada, que se llama en la doctrina, porque le obliga a la Corte, al Gobierno Nacional y a la Asamblea, en un plazo de 6 a 7 meses, a que discuten dos debates, precisamente el tema de la seguridad social y el tema de la educación salarial del magisterio. Ahora bien, sí, aquí justo mencionamos temprano, Giovanni, todas las cosas que entraban en vigencia inmediatamente, y efectivamente hay muchos logros, no hay duda alguna. Pero no sé si a lo mejor los dos más importantes o de los más importantes son los que se postergan 6, 7 meses después. Me pregunto si ustedes, como dirigentes de un partido pues vinculado a los maestros, van a analizar en todo este tiempo alguna alternativa de financiamiento, van a plantearle alguna idea al gobierno, a la asamblea, para que no sea que después de 7 meses, que es oxígeno, por supuesto, para el gobierno, les digan, bueno, ¿sabe que no hay cómo financiar o solo podemos a 10 años plazo y regresa a la Corte Constitucional? Jimmy, Unidad Popular ha estado junto a los maestros de la comunidad educativa desde el principio. En las movilizaciones, participamos en la audiencia entregando a la Corte Constitucional varios elementos jurídicos para sustentar la vigencia de las reformas. Particularmente quien le habla participó junto a Jorge Escala, Marta Roldós, en la redacción de los artículos de la Constitución en Montecristi y el capítulo educativo. Sabemos de lo que se trata.
Y vamos a hacerlo, vamos a continuar esta lucha. Vamos a acompañar a la Unión Nacional de Educadores este próximo día lunes en una gran movilización nacional que en la capital de la República va a buscar llegar a Carondelet para entregar en manos del presidente, por supuesto, las propuestas para ver la equiparación salarial y fuentes de financiamiento, que no hay que ser muy experto, mi estimado Jimmy, para buscar alternativas. A Lo ver, que pasa, ¿cuáles son las alternativas? Primero empecemos, Jimmy, con que el presupuesto general del Estado, el que está en vigencia, aprobado en el 2020, se hizo con un petróleo de $37 el barril. Hoy estamos en 68 y al rato hasta sobre los 70. Es decir, se ha duplicado los ingresos. ¿A dónde va ese excedente? Debe ir a educación, a salud. Se está recuperando la recaudación fiscal, sin duda alguna. Estamos llegando a niveles del 2019, cerca de 13.000 millones de dólares. Por supuesto. Hay que tomarle la palabra al presidente que en campaña ofreció terminar con la intermediación petrolera, que le cuesta al país 400 millones de dólares por parte de algunos avivatos que se llevan esa comisión en la venta petrolera a Tailandia y China. Ahí hay 400 millones. Pero adicionalmente, algo que el presidente Lasso ha dicho en estos días y que le tomamos la palabra en una vieja propuesta de la izquierda y del movimiento social, hay que cobrar los impuestos a los grandes evasores, Jimmy. Según la CEPAL, son 7.600 millones de dólares al año que se evaden. Y no, los que evaden no son los comerciantes de Durán, de Guayaquil o de Quito, o los profesionales. Los que evaden son las grandes corporaciones. Necesitamos un servicio de rentas internas que recaude 7.600 millones al año. Es prácticamente un tercio del presupuesto general del Estado. Lo bueno de esta sentencia es que pone a debate las próximas semanas. Yo creo que no pueden esperarse 6 meses. El 24 de agosto, Jimmy, viene la proforma presupuestaria para lo que queda del año 2021. Vamos a ver cuáles son las prioridades que nos plantea el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Va a ser, como dijo en campaña, priorizando la educación o van a pagar puntualmente solamente la deuda externa? Giovanni, los gobiernos... Sí. Giovanni, lo que usted dice, me llamó la atención esto de los 7.600 millones de dólares en evasión que usted manifiesta y que se les debe responsabilizarse esto a las grandes corporaciones. Usted y yo sabemos, y todos sabemos, que sí, efectivamente, son evasiones por las galletas, como decimos en términos coloquiales, ¿no? Por las tangentes, pero total, sacan la plata. Pero, y usted más o menos se imagina qué podría pasar si acaso se elimina el impuesto a la salida de capitales. Bueno, ahí ya va a ser evasión oficial. Sería un golpe realmente a la economía y pone en riesgo la dolarización, por supuesto. El tema es que 80 días, en eso estamos claros, y no se pueden resolver todos los problemas. Yo también estoy claro. Pero sin embargo, Jimmy, es tiempo suficiente para ubicar cuál es el rumbo del gobierno. Y parece que queda claro que el gobierno sigue las líneas del Lenin Moreno, del Fondo Monetario, y no pone prioridad en lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Millones de hogares quieren soluciones, Jimmy, porque estamos enfrentando precisamente no solamente el desempleo, la pobreza, sino inclusive el hambre. Por eso es que los sectores sociales, entre ellos Unidad Popular, nos movilizamos el 11 de agosto pasado reclamando soluciones. Y ese debe ser un llamado de atención a que el gobierno, llamado del encuentro, no solamente se reúne y pare bola a sus amigos banqueros, empresarios del Fondo Monetario. Debe escuchar a su pueblo que reclama, reitero, solución y cumplimiento de las ofertas de campaña. Giovanni, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saludo Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Giovanni, a ver, mire, el tema vuelve a la Asamblea, ¿ok? Suponemos que ustedes van a presionar a los bloques para que se sostengan en el aumento salarial de los docentes y para que se mantenga este régimen especial de jubilación para los docentes. Pero ya leyendo a profundidad el fallo de la Corte, se lee claramente que la Corte está diciendo, miren, esto no va, no se puede hacer. ¿Ya? Yo sé que dice que hay que revisar los estados actuariales y toda la cuestión, pero en el fondo se siente que la Corte dice no se puede subir el sueldo de los docentes y no se puede hacer un régimen especial de jubilación para los docentes.
O al menos así yo lo interpreto. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Omar, yo decía que todos los gobiernos, cuando se trata de invertir en salud y educación, siempre les falta la plata. Para pagar puntualmente la deuda externa y peor aún, para hacer negocios con sus amigos en el tema de corrupción, siempre les sobra. Aquí hay un tema fundamental y que se pone en debate en la sociedad ecuatoriana. Se cumple la Constitución que dice que debemos invertir al menos el 6% del PIB en educación, meta que la Constituyente puso para el 2012, Omar. Sí. Han pasado 9 años y no pasamos del 3%. Vamos a ver cómo viene el tema de la proforma presupuestaria. Nosotros somos conscientes que finalmente es un tema de política pública. ¿Cuáles son las prioridades? Si hay un gobierno o hay una asamblea que cree que la educación es un gasto y no una inversión, el pueblo tendrá que hacerse escuchar, por supuesto. El presidente Guillermo Lasso en campaña, todos lo escuchamos, dijo que iba a invertir prioritariamente en educación. Incluso dijo que va a revalorizar el salario de los docentes. Bueno, llegó el momento de que cumpla su palabra. Ya no puede escudarse en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque si uno lee la sentencia, efectivamente, más allá que pone elementos fiscales, entre comillas, la propia Corte no deja de reconocer el derecho que tienen los maestros de un salario justo, no solamente por su condición de seres humanos, sino como un factor fundamental, dice la Corte Constitucional, para la calidad educativa. Porque si tenemos maestros con buenos salarios, capacitados, solventes, efectivamente estamos hablando de calidad educativa para nuestros hijos y para el futuro del país. Señora Tarihuana, y a ver, y ustedes quizás han conversado con los docentes y hay la posibilidad quizás de ceder en uno de esos dos puntos, por ejemplo, en el tema de la jubilación y enfocarse en el tema de los salarios, o van a ir a defender los dos puntos como sea. A ver, por supuesto que la Unión Nacional de Educadores está abierta al diálogo con el gobierno, con la asamblea, y buscar formas que permitan que los derechos se apliquen de forma progresiva. Hay temas a discutir, seguramente categorías, plazos de ejecución, fuentes de financiamiento, pero lo importante es que ese espacio se abre porque ha habido una lucha, porque lo que quería el gobierno, porque así lo pidió el secretario jurídico de la presidencia en la audiencia, quería terminar con cualquier posibilidad de elevación salarial. Hoy se abre un espacio donde va a haber, por supuesto, debate, diálogo. Por eso es que vamos el día lunes junto al magisterio a dejar propuestas para abrir efectivamente ese diálogo. Me recuerda, señora Tarihuana, ¿en cuántos está en estos momentos el básico de un profesor? El básico de un profesor está alrededor de $800, pero un tercio del magisterio está precarizado, está con contrato sin nombramiento y gana $600. El servicio público ingresa con valores superiores. Ahora, última interrogante antes del repaso de Londra. En esta normativa que se declara constitucional, corríjame si estoy equivocado, se contempla también el reintegro de los docentes que fueron separados en pandemia, ¿no? Por supuesto, son cerca de 10.000 que de manera arbitraria el gobierno de Lenín Moreno efectivamente hizo y lo desvinculó en medio de la pandemia. Es un factor fundamental porque ahora estamos a vísperas, ojalá el tema de vacunación lo más pronto, en el caso de la sierra, regresar al tema de la educación presencial. Hay que reabrir escuelas en el campo y necesitamos maestros que además, ojalá de forma adecuada, sin palanqueos, sin, digamos, preferencias políticas, se establezca un concurso para que tengan nombramiento definitivo y tengan todos los derechos. Por supuesto, cuando hablamos de reintegro de maestros y maestras, estamos hablando del futuro de este país. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va, señor Giovanni? Nunca sé cómo decir señor a Tarihuana, don Giovanni. Pero, ¿cómo está? Una preguntita nada más. Ya le preguntaba a Jimmy sobre el tiempo que ahora tiene que decidir la asamblea. Bueno, ya ustedes tienen un plan de contingencia, ya se levantó la huelga. Primero preguntarle también si sabe el estado de los profesores que estaban pasando por la huelga de hambre, si están bien, si ya están recuperados. Alondra, nosotros que aprovechamos esta oportunidad para rendir un homenaje a esas mujeres, a esos hombres valientes. Son más de 92 a escala nacional en 14 ciudades que estuvieron algunos 32 días en huelga de hambre. Una medida muy alta
pero que demuestra valentía y convicción. A esos maestros también hubo padres de familia y estudiantes, nuestro reconocimiento. Varios militantes de la Unidad Popular han sido parte de esa lucha, de esa huelga de hambre. Varios compañeros y compañeras han tenido quebrantos en la salud. Hay cerca de una veintena que tuvieron que ir a casas de salud. El resto está recuperándose, tienen que tener una vigilancia médica los próximos 15 días, hidratarse, recuperarse, pero en todo caso su sacrificio por una causa que no ha sido solo de los maestros, por supuesto debe ser reconocida. Nosotros decimos, la UNE ha vuelto a dar una cátedra, una lección de vida. Cuando hay unidad, cuando hay organización, cuando la lucha es el camino, se pueden reivindicar los derechos, más allá del poder político y económico. Claro, Giovanni, le preguntaba porque también vi que hubo ciertos enfrentamientos con la policía y han sido 32 días bastante difícil. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque después de que existan los estudios actuariales y después que la Asamblea haga lo suyo, esto tiene que volver a la Corte Constitucional y ahí tienen que declarar si es constitucional o no. ¿Qué pasa si les dicen que no es constitucional, que estas disposiciones no están de acuerdo con la Constitución? ¿Volverían ustedes a hacer una huelga? ¿Qué medidas volverían a tomar o simplemente dicen, bueno, lo que dice la Corte es lo que es? Entendería, Alondra, que los pasos siguientes tienen que ver con el trámite de la ley. Tiene que haber un cálculo del Ejecutivo o del IES, tiene que la Asamblea verificar el tema en 2 debates y luego ir al trámite del Ejecutivo para poner el ejecutes. Me parece que el control constitucional ya no le corresponde tanto a la Corte. Pero en cualquier caso, es evidente que la lucha por la educación pública, por los derechos, siempre va a tener la simpatía de la población. El 11 de agosto no fue la excepción. Junto al reclamo de los agricultores por precios justos, junto al reclamo general de la población, de los trabajadores contra la elevación de los precios de los combustibles, también se peleaba, se reclamaba la solución a este conflicto. Porque el tema educativo nos involucra a todos. En general, vamos viendo que para que se recuperen los derechos, para que se atienda al pueblo, hay que levantar la voz. Porque si no, el país del encuentro que nos vende el presidente de la República simplemente es un encuentro entre los grandes empresarios y banqueros. Hoy está la misión del Fondo Monetario Internacional aquí. ¿Guillermo Lasso va a seguir escuchando solamente a esos sectores o va efectivamente a dar respuestas al pueblo? Si no hay respuestas, el pueblo sabrá hacerse escuchar como corresponde, con lucha, con organización. Gracias a Giovanni Atarihuana, director nacional del Movimiento Unidad Popular. Giovanni, un abrazo, muy amable. Un abrazo, Jimmy, y pronto estaremos por Guayaquil, ojalá. Saludos cordiales. Gracias. 9:01.